Cóctel de Negocios es la mejor mezcla de conocimientos e ideas para la generación de valor en tu empresa. Buscamos aportar conceptos y opiniones en el ámbito empresarial para generar posibilidades de mejora, realineación de estrategias y desarrollo de nuevas ideas con el respaldo de expertos en una disciplina de innovación, eficiencia y solución. Te invitamos a conocer a los expertos que te vamos a acompañar cada semana en este cóctel de negocios. Hola, soy Ulises Rodríguez, consultor de Dirección General, especialista en finanzas. Me dedico a acompañar a los directores generales en la toma de decisiones. A lo largo de la experiencia, apoyando a las empresas en su desarrollo, nos dimos cuenta que el puesto de dirección general es una posición solitaria, llena de miedos, arrogancia y decisiones equivocadas. De aquí surge la idea y el apoyo que ofrecemos a los directores, para ayudarlos en su gestión estratégica y su toma de decisiones. Como especialista en finanzas, orientamos las decisiones de dirección con el toque financiero. Bienvenido a Cóctel de Negocios. Hola, soy César Rojas y siento mucho orgullo de poderme presentar ante ti, de poderme poner a tus órdenes para acompañar tu proceso de vida, tu proceso como empresario, tu proceso como líder en tu familia, tu proceso en donde las decisiones, las emociones, la mirada sistémica del quehacer en el corto, mediano o largo plazo requieran una conversación profunda, fundamentada, realista, pero sobre todo empática, para que llegues a los mejores resultados. Mi nombre es Ricardo Bolaños, soy consejero de empresas. Estoy especializado en gobierno corporativo. Soy consejero desde el 2002, soy consultor desde 1997 e instructor desde 1984. Soy ingeniero en sistemas electrónicos, tengo una maestría en administración, una maestría en negocios internacionales y un doctorado en emprendimiento y empresas familiares. Tengo 5 diplomados, más de 50 registros de propiedad intelectual, más de 5,000 proyectos emprendedores, más de 300 empresas incubadas, procesos de gobierno de empresas familiares, todo el tema de gobierno corporativo. Como consejero, te puedo aportar valor en 3 ejes principalmente: en la estrategia de negocios, en innovación y tecnología y en modelos de negocio. Esto es, yo te apoyo en tu consejo desarrollando estrategias integrales que tomen en cuenta el mercado, la industria, la tecnología y la innovación. Todo esto dentro de un marco financiero y fiscal adecuado para las empresas globales. Dentro del punto de innovación y tecnología, te apoyo aportando una visión de innovación tecnológica para aumentar el valor de las empresas. Hola, soy Patti Lavín, consultora profesional en empresas familiares. Desde hace 20 años he tenido el honor de acompañar en la dirección, el crecimiento y profesionalización de la empresa familiar, tanto en México como en Latinoamérica. En el mundo de los negocios es muy común escuchar de las empresas familiares. De hecho, se considera que esta es una de las principales fuentes de creación de empresas. El 95% de las empresas de todo el mundo son familiares. Por esto es un pilar esencial en el desarrollo de la sociedad, debido a su aportación en empleo, salarios y generación de riqueza, situación que no es particular de nuestro país, sino un fenómeno a nivel mundial. El objetivo del proceso de consultoría es el acompañamiento a la dirección, el cual tendrá la finalidad de orientarla en la toma de decisiones de lo que es una empresa familiar, para evaluar y tomar decisiones a futuro. Este proceso incluye el acompañamiento en la construcción y consolidación de una estructura organizacional que le permita mantener un crecimiento sólido y bien fundamentado, de acuerdo con el plan estratégico y la construcción del protocolo familiar, así como la preparación en la sucesión y órganos de gobierno. Te invito a que nos escuches para que juntos podamos acompañarte en los procesos que requieras. En la actualidad, en el mundo empresarial,
estamos enfrentando desafíos, retos, dilemas muy profundos. Los competidores están siendo mucho más creativos, los clientes están siendo mucho más exigentes, los proveedores ya no aguantan financiarnos tanto tiempo el pago de sus facturas, y es ahí donde nosotros como empresarios estamos enfrentando una situación demasiado compleja, ¿no? Las ventas están decreciendo a una velocidad impresionante, los gastos, sobre todo los costos y gastos fijos, se están manteniendo o incrementando en una proporción inversa. Pero bueno, ¿cómo encontrar respuestas a estos desafíos? ¿Cómo encontrar aquellas áreas donde generamos valor para nuestros clientes, para nuestros socios estratégicos, y cómo eliminar aquellas áreas donde en realidad destruimos el valor? Hola, soy Paco Mesa y tengo el gusto de estar aquí en Cóctel de Negocios y estoy a sus órdenes para apoyarles en encontrar soluciones. Un abrazo afectuoso. La alegría, la ira, el miedo y la tristeza son consideradas las 4 emociones básicas en el desarrollo del ser humano. Si alguna vez consideras que el manejo de estas te ha llevado a tomar decisiones permanentes fundamentadas en emociones temporales que han afectado tu vida personal, familiar y organizacional, no dudes en consultarnos y en buscar de una o de otra manera la opinión de expertos, ya que muchas veces se considera que solo el psicólogo nos puede ayudar a superarlo. En un proceso de mentoring o de coaching, podemos ayudarte a solventar ese flujo emocional en tu día a día y que se refleje de forma productiva no solo en tu vida personal y familiar, sino también en la organización. Recuerda, porque cuando en el capital humano las organizaciones son secuestradas por voluntades emocionales, muchas veces tanto las estrategias o bien los objetivos y metas claras se ven superados por estados de ánimo y sobre todo emocionales no bien llevados. Te invitamos a descubrir esto y más en un proceso en el cual la emocionalidad sea explorada de manera productiva y puedas llegar a consolidar una relación armónica contigo y con tu contexto. Un abrazo. Pues muy bien, bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo horario. Por ahí habíamos estado haciendo algunas encuestas, Enrique, Ulises, Paco, y bueno, pues aparentemente este fue el mejor día, la mejor hora, ¿no? Entonces les agradecemos mucho que nos acompañen y pues bienvenidos todos, Ana, Blanca, Claudia, Huawei, a ver si nos pones tu nombre para podernos dirigir. Exacto. Maritza y Oxana, bienvenidos todos, muchas gracias. Enrique, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Hola, Ulises, hola, Paco, qué gusto. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Hola. Ulises, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Enrique, Paco, bienvenidos en este nuevo horario del cóctel. Estamos estrenando el horario de las 7 de la noche en este jueves. Y bueno, tenemos un tema interesantísimo el día de hoy, que es cómo desarrollo el patrimonio, cómo trabajo en este patrimonio y lo llevamos a potencializar todo lo que puede generar para mi organización. Pues, así es. bien interesante, ¿no? Porque ahora sí que en este tema de el desarrollo patrimonial, que es algo no privativo de los empresarios, digo, también los ejecutivos, bueno, todos tendríamos la obligación de desarrollar y de hacer crecer nuestro patrimonio, pero especialmente, Paco, pues las empresas son un detonador de crecimiento patrimonial para los empresarios y también debería ser para los empleados, ¿no? Buenas noches, Paco, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo, muy buenas noches, Enrique, Ulises. Hola, hola, Paquito. A todos los que nos acompañan en este nuevo horario, ¿verdad? Solo la constante es el cambio, ¿no? Y dentro de ello el patrimonio, pues se ve retado, tanto sea empresarial como personal, en factores externos e internos, ¿no? Pues, digo, el cambio, ya tú lo decías, Ricardo, en alguno de los cócteles con este ambiente buca, o bica en español, ¿verdad? Como le querramos llamar,
pero ¿qué tanto estamos previendo el riesgo, ¿no? Sea cual sea de los formatos, ¿no? ¿Qué tanto somos hábiles, independientemente de la edad, a prever y sobre todo a estar viendo las cuestiones que no dependen de nosotros, Ricardo? Porque mientras dependa de nosotros, por ejemplo, mi gasto, pues está todo dar, pero dependerá de mí también el ingreso, preguntaría, ¿no? Claro. Sí, ¿Qué fíjate, opinas? lo que comentas es bien importante, ¿no? Riesgo y patrimonio pues vienen de la mano, ¿no? De hecho, pues en el equipo tenemos una persona que es especialista en análisis de riesgos patrimoniales, ¿no? Y bueno, gran parte de los riesgos, algunos los cubres con seguros, pero hay otros que pues tienes que hacer una serie de actividades y tomar ciertas acciones para cubrirlos, independientemente de que, bueno, toda la parte de análisis de riesgos, pues es algo que de manera natural tenemos que hacer tanto en la parte familiar de las empresas como en la parte corporativa. Y Ulises, aquí creo que tenemos pues un gran historial de casos en la parte patrimonial que pues lamentablemente a algunos nos ha tocado ya que perdieron parte del patrimonio, pero hay algunos otros que sí hemos logrado salvar ahí en la rayita jalando, arrancándole el patrimonio a la perdición, literalmente, ¿no? Sí, por supuesto. Incluso, bueno, en materia de patrimonio, y como bien lo mencionaba Paco, ¿no? Bueno, el riesgo puede ser muy alto si no tenemos manera de reducir este riesgo, ¿no? Pero también al mismo tiempo es una de las grandes preocupaciones de las empresas, ¿no? ¿Cómo mantengo mi patrimonio? ¿Cómo potencializo mi patrimonio? ¿Cómo lo llevo a que no solamente me esté dando una rentabilidad, sino también me dé una continuidad en el tiempo? La intención de ir creciendo el patrimonio es que me permita seguir haciendo el negocio y lo interesante es multiplicarlo, porque ese es precisamente el punto de contar con un patrimonio. Es decir, tengo una base sólida para seguir creciendo, para seguir generando negocios y pues mantenerme en el tiempo. Ahora, hablemos también del patrimonio en varios aspectos o varias aristas, porque una cosa es el patrimonio empresarial y otra cosa es el patrimonio del empresario, ¿no? ¿Y cómo es que podemos ir orientando a que el patrimonio empresarial, ¿sí? me genere un patrimonio al empresario, ¿no? Porque incluso vemos que, pues, si se gastan todos los recursos o toda la rentabilidad que está generando el patrimonio de la empresa, bueno, pues entonces no estamos formando un patrimonio personal. Eh, es interesante escuchar a los clientes como dicen, bueno, pues es que estoy generando buenas utilidades, estoy pagando mis impuestos, he cubierto los riesgos, ¿y ahora qué hago con las utilidades? ¿Dónde invierto? ¿Cómo desarrollo un patrimonio? ¿Cómo trabajo precisamente en un patrimonio para mí, para mi familia, incluso el legado que estoy haciendo para la familia misma, ¿no? Así es, No y qué sé, bueno que lo Enrique. comentas, Ulises, perdón, la atropellada. Incluso aquí me gustaría lanzar un poquitín esta parte de, hasta haciendo un poco de historia y robándote la parte de los dichos, querido Paco. ¿Para qué incrementar un patrimonio, no? Y como bien lo decías, Ulises, pues esta parte, las utilidades y demás, tenemos que partir de esa pregunta, ¿para qué, no? Y hay, pues, un dicho por ahí popular de hace mucho tiempo que hasta los abuelos nos decían, los bienes son para remediar los males. Ahorita que hablabas de previsión, ¿no? Entonces, bueno, de ahí comienza un poco esta parte y en que ahorra y que vacas flacas y vacas gordas. Y bueno, pues esto obviamente al paso del tiempo se empieza a traducir en esto que hoy nos da pie para el tema del día de hoy, ¿no? Y tú, como sabes, y Ulises, bueno, tú, todos, pero tú que manejas la parte de las finanzas, ¿cómo decirle a la gente hacia dónde vas con esta parte, ¿no? ¿Qué hacer con las utilidades? ¿Cómo tomar ese sentido de previsión, pero real, ¿eh? O sea, de hecho, igual con un cliente que conozco, bueno, no es mi cliente directamente, pero un amigo de él, sí, ahorita 2020 y no tuvo nada que ver la pandemia, simple y sencillamente la industria del proceso textil, ¿sí? En la parte norte del país, que dándose vida de magnates, ¿no? Durante casi 15 años, el papá, como buen patriarca, pues saca todo, pero ahorita 3 hijos se lo echan, o sea, desde Yate hasta Acapulco y los créditos y todo atrás de ellos, pues bueno, pues tiene que entrar otra empresa al rescate y tan tan se acabó, ¿no? Y ahorita curiosamente los hijos fuera y el que se queda es el papá, ¿no? Entonces, la previsión, el buen destino y el cómo empezar a planear esa parte, pues se requiere, ¿no? Porque dices, cubro todo, pero en efecto, ¿no? Dinero en las manos, ¿qué hago yo con las utilidades? Y esto pues también empezarlo a trabajar
en mucho lo que hemos visto en las planeaciones estratégicas, cómo tener una estrategia financiera que también derive en objetivos de crecimiento patrimonial, ¿no? Yo creo que de ahí, pues, es empezar a poner esto sobre la mesa, ¿cómo ven? Y fíjate, Enrique, tocas un punto interesante. En esta parte, cuando hablamos del patrimonio, es importante que el fundador haga un patrimonio, pero es igual de importante de enseñarle a que los hijos lo cuiden, a que los nietos lo cuiden y que acrecenten el patrimonio familiar y también el patrimonio personal, porque bueno, pues ahí está el dicho, ¿no? De abuelo arriero, padre caballero y nieto por diosero, ¿no? Exacto. Que la primera generación es la que construye la riqueza, la segunda la disfruta y se la termina, y la tercera pues tiene bueno, pues dijo nieto por diosero, ¿no? Hay por ahí también un adagio árabe, ¿no? Que habla de Sí. que bueno, generaciones fuertes generan generaciones trabajadoras y de ahí débiles, y entonces habla ahí, este está un poco más elaborado que nuestro dicho aquí nacional, ¿no? Pero Pero algo interesante, perdón Ricardo, es el tema de, bueno, qué tanto está en la educación de las familias, hablando de la parte familiar, pues el mantener e incrementar el patrimonio de la familia, ¿no? Por eso damos pie a estos dichos tan terribles de que los nietos terminan pues, tomándose todo el patrimonio completito, ¿sí? Y no les importa ni el esfuerzo ni el sacrificio que han hecho, pues ni el padre ni el abuelo para generarlo, ¿no? No sé qué opinas al respecto. no, totalmente, Ulises, y aquí, bueno, tú eres experto en finanzas, y cuántas veces no nos toca llegar a las empresas donde ni siquiera el fundador o los hijos saben manejar sus finanzas, ¿no? Desde una tarjeta de crédito, desde cosas tan sencillas como cuándo corta, cuándo hay que pagar, por qué no hay que pagar el mínimo, un crédito, si es un crédito refaccionario, si es un quirografario, si es uno de capital de trabajo, un arrendamiento financiero, digo, una serie de herramientas financieras que un empresario debería de manejar perfectamente bien, empezando por tus finanzas personales. Bueno, hacer un presupuesto familiar. Uno de los ejercicios que históricamente haces tú, Ulises, el determinar tu patrimonio personal, ¿no? Que bueno, es increíble, me ha tocado que llegamos con las empresas, les pides eso y dicen, ¿qué? Ujú. ¿Quieres qué? Pues la casa, ¿no? No, espérame, todo, ¿no? O sea, pues la empresa también, ¿no? Entonces, pues imagínate, si no sabes manejar tus finanzas personales, pues Ulises, ahora sí que pues por ahí barres con todo, ¿no? Sí, incluso, bueno, el cálculo del patrimonio total o el patrimonio neto, pues es un concepto que no tienen presente, ¿no? Entendiendo que, pues, en un futuro debes de tener claro y presente que todo se puede vender, que todo se puede transformar o se puede transformar en recursos líquidos, ¿no? En efectivo. Entonces, es importante conocer tu patrimonio neto y, bueno, independientemente de las finanzas personales y empresariales. Fíjate que me tocó el caso de este empresario que la primera pregunta que le hice es, bueno, pues, ¿cuál es tu patrimonio, no? ¿Qué tienes de patrimonio? Y entonces el señor se va y regresa con una caja de plástico enorme, llena de escrituras, ¿no? Y me dice, pues mira, la verdad es que no tengo idea, pero aquí está mi patrimonio. Y yo, ¿cómo crees que no tienes idea? Sí, no sé qué propiedades tengo. Digo, una persona con buenos recursos, una persona con un alcance interesante, pero al final del día no tiene conciencia del patrimonio que tiene. Por increíble que suene el comentario, no sabe ni siquiera qué tiene. Entonces nos la pasamos toda una mañana enlistando todas sus propiedades porque estábamos creando el protocolo. Entonces estábamos haciendo la lista del patrimonio que tiene para calcular el patrimonio neto y sorpresa, se empezó a dar cuenta que tenía propiedades pues, que no recordaba, por increíble que suene el comentario. Ujú. Aquí vean que el riesgo, y ligando a la conversación anterior, ¿qué pasa si esta persona muere? Y peor, no tiene un testamento o no ha declarado ni siquiera el patrimonio que tiene. ¿Qué le va a pasar a los nietos? ¿Qué le va a pasar a los hijos? ¿No? Ahí es donde el patrimonio pues, se pierde. Así es. No, y imagínate, Ulises, por ejemplo, si vas en algún estado que ya esté medianamente regularizado esto, como en el Estado de México, en la Ciudad de México, que ya hay un instituto registral
donde, bueno, tú puedes hacer una consulta en la computadora y brincan ahí todas tus propiedades que tienes, ¿no? Pero si te vas a algunos otros estados, bueno, hay estados donde lo siguen haciendo a mano, hay algunos municipios donde el libro del registro público, pues es a mano, como se hacían hace 100 años las actas de nacimiento, y pues Enrique, ahora sí que esto es delicado, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, pues lo hemos comentado en algún determinado momento, ahorita que lo decías, Ulises, el listado, ¿no? Patrimonial, precisamente cuando nos toca asesorar, y bueno, van a decir los espectadores, oye, pero bueno, yo trabajo, tengo un patrimonio, no soy dueño de un consorcio, ¿qué pasa? Pues bueno, lo ilustramos un poquitín, porque bueno, poco, mucho, yo creo que algo importante es esa parte de la conciencia, ¿no? Y cuando a mí me toca asesorar, en esto que hemos hablado de protocolos, ya no tanto empresas familiares, sino corporativos en general, en efecto es, a ver, partamos de qué es lo que tenemos, ¿no? O sea, porque el patrimonio, sí, tiene que ver con esa parte de, bueno, qué es con lo que cuento en un sentido para, como tú dices, ese cálculo neto se pueda tener presente, pero sobre todo, de manera muy, muy importante, el cómo hagamos conciencia de lo que hemos podido lograr y crear, ¿no? Porque cuando se nos va como que del radar, como tú dices, Ulises, ¿qué tengo? Pues bueno, ya empezar a poner en orden lo demás cuesta trabajo y con muchos clientes, cuando me toca hacer esto, para bien como lo citabas, el protocolo de las empresas familiares y todo esto, es vamos a ver con qué contamos, a ver, sáquense las escrituras y bueno, me tocó con un cliente que no encontraba una escritura y bueno, tiene una casa en San Antonio y ¿qué creen? Como los hijos, el menor estudió allá, pues curiosamente estaba en un cajón del buró en San Antonio porque pues una vez se la llevó porque tenía que hacer una tarea y allá seguía durmiendo el sueño de los justos después de 3 años de graduado, ¿no? Entonces es muy importante tener terrible. muy claro qué es lo que tenemos, con qué contamos, para esto ponerlo en no solo un proceso de patrimonio o de herencia, sino cómo puede en un determinado momento proyectarnos y catapultarnos a generar negocio, ¿no? Pero qué tanto estamos hablando de bienes tangibles, tal vez económicos, financieros, pero qué tanto, y tomando en cuenta las raíces, ¿no? El patrimonio, lo que viene y que heredas, o Ajá. lo que igual más lo que sumas y lo que cedes, ¿no? En esta transferencia de legado, ¿no? De que testas, ¿verdad? Que pasas para bien o para mal, ¿no? Así es. ¿Qué tanto se acumula en tu patrimonio? Si bien yo quisiera contribuir con que, ¿qué pasa con esto que heredas? La parte tangible, bueno, la parte económica, financiera se está diciendo, pero ¿qué pasa con los intangibles que heredas? Ujú, Por ejemplo, si vamos a la persona, tus apellidos, tu nombre, tu legado, las claro. tradiciones, las costumbres, que igual tú heredas, que igual tú mantienes, que igual tú las conviertes en tradiciones y que bien o no las puedes heredar a tu siguiente generación, ¿no? Y Así es. qué tanto se pueden multiplicar por esas costumbres, tradiciones, hábitos, esa cultura familiar, si es de familia o si es de empresa empresarial, qué tanto sabemos también medir la contribución de los intangibles, ¿no? A la suma patrimonial. Y yo creo que es un legado, pues por ejemplo, si yo mido 1,80 y soy pretito, pues en broma les decía, he trabajado para empresas extranjeras, decía, es que mido 1,80 y me parezco a mi patria, a mis padres, ¿verdad? ¿Cómo quieres que salga blanquito, como ustedes comprenderán, si mis padres fueron morenitos? Entonces, mi orgullo es mi esencia y mi herencia, ¿no es cierto? Y en eso la contribución también, el legado que uno va tomando. Ejemplo muy concreto, los dichos que mencionabas ya, Enrique, algunos, o algunos hemos mencionado Sí, otros, ¿no? Esa tradición, esa costumbre, mucho, Ricardo, de nuestras provincias, ¿no? Donde, pues imagínate, pues si yo crecí en Durango, no había señal de televisión porque cayó un meteorito, el Cerro del Mercado, y no entraba la señal de televisión, estaba la señal de radio. Por reflexión ionosférica, pues entraba la señal de radio, pero no de televisión. Bueno, como estudié ingeniería, ya me decía un poquito de eso, ¿no? Todavía es de lo poco que me acuerdo, pero, pero imagínate que en esas convivencias, pues de veras descubro que yo veí Calimán, yo veí en la radio, lo vi en la radio, porque el imaginario
mientras las señoras están tejiendo, los señores tal vez platicando, tomando un quesito, un mezcalito, jugando dominó. Esos grupos sociales son o no patrimonial, Ujú. de tal suerte que muchos defendemos hasta con la vida esa parte intangible patrimonial. Y yo quisiera apostar que puede ser más sólida y robusta en el tiempo que la parte económica financiera, No, porque esa cultura puede trascender turbulencias, bucas. por Y, supuesto, Paco. y eso nos puede sacar, como dicen los amigos ecuatorianos, ponerle el pecho a las balas ante la incertidumbre, ante la ambigüedad. Lo que no es ambiguo es la cultura, lo que tenemos de arraigo. Eso nos sirve para sostener una línea hereditaria en el tiempo, patrimonial. Y si lo traslado a una empresa, pues Ricardo, Ulises, Enrique, ¿quién sabe valuar los intangibles? ¿No? ¿Quién sabe la conversión de valor y agregarlo y difundirlo para que la gente respete? Bueno, tan sencillo como cuánto tiempo cuesta construir el valor de una marca Exacto. y cuánto tiempo cuesta destruirlo. Si lo traslado a la persona, familia, ¿cuánto tiempo cuesta una familia construir un apellido? ¿Cuánto tiempo cuesta a un miembro de la familia destruir todo ese apellido? No sé qué opinas. Totalmente, Paco, y ahí les aporto, ¿no? Lo que hemos dicho, tu mayor tesoro es tu dignidad, tu mayor Qué patrimonio es interesante. tu prestigio, ¿sí? Y claro que esto se traduce a valor de marca, a valor de empresa y a muchas cuestiones que tras muchas turbulencias, muchas veces aún de otros capitales tecnológicos, financieros o demás, este capital moral es el que termina, precisamente como lo dices, Paco, sorteando las tormentas, ¿no? Y es un cúmulo, y con esto creo que estamos enmarcando en los primeros minutos muy, muy bien esa visión sistémica, ¿sí? Parafraseando a Senge, de lo que abarca la parte patrimonial, ¿no? Y de cómo todos los aspectos tienen que ser medidos, calculados y también incrementados, ¿no? Yo creo que es una parte bien, bien interesante, por supuesto. Y un valor de marcas, dirías, un tangible, pero bueno, si veíamos, y creo que aquí en el grupo, en Cóctel, también analizamos cuáles son las empresas con mayor valor, ¿no? Y por su nombre, y por su logo, y por sus colores, y de presencia a nivel global, pues bueno, todo se hecho atrás, precisamente, de prestigio, de confianza, de integridad, de confiabilidad, de tiempo de respuesta, de valor agregado. Bueno, es una serie de cuestiones que no nada más esa parte patrimonial, ¿no? Qué rico estamos recorriendo todo esto, ¿cómo ven? No, y incluso, Enrique, fíjate, cuando hablabas del prestigio, pues Sí. una de las 48 leyes de poder del libro de Robert Greene precisamente es que tienes que cuidar tu prestigio a toda costa, ¿no? Y Ah, aquí me recuerdo un crédito que antes era pues muy común, el crédito quirografario, que era básicamente un crédito a la palabra. Quirografario era con tu pura firma, era tu aval, ¿no? Muchas personas de nuestra generación, ¿no? 50, 70 y de generaciones anteriores, por supuesto, no había necesidad de contrato, era basado en el prestigio, en tu patrimonio. Claro, es una mala práctica, indudablemente, en un mundo tan enredado, tan claro. fraudulento y con tantas cosas que hay, lo peor que puedes hacer en este momento es hacer un crédito a la palabra, pero está basado en el prestigio y indudablemente parte del patrimonio intangible personal que tienes es precisamente ese prestigio que además, Ulises, bueno, de repente la verdad es que no lo cuidamos y luego Ah, tenemos que pues ayudarles con algunos consejos persuasivos a las familias a cuidar un poquito su prestigio, porque efectivamente un apellido, o sea, fíjense cómo es. Normalmente yo creo mi empresa y le pongo Bolaños Asociados, ¿no? Y entonces anda la empresa, el Bolaños Asociado alrededor mío, y si de repente se me ocurre que yo hago una tropelía, destruyo mi apellido y consecuentemente destruyo la empresa, ¿no? Entonces, bueno, son riesgos que hay que cuidar, Ulises. Incluso, bueno, definitivo, o sea, como el prestigio es lo que nos permite estar en la confianza de nuestros clientes. Y aquí una parte patrimonial que es un intangible, pues son los contratos, tanto
que tenemos firmados con los clientes como los contratos de palabra. O sea, el cliente confía en nosotros, el cliente confía que vamos a poder apoyarlo, ayudarle en su proceso de transformación, de educación, de formación de él, de su gente. Entonces, es una confianza que está depositando y eso también es un patrimonio. Sí. ¿Por qué? Porque al final del día se traduce en ventas. Al final del día se traduce en más recursos que incrementan el patrimonio de la organización y por consecuencia del empresario. Entonces, por supuesto, la parte intangible, no solamente el valor de marca, entendiendo esto para las grandes empresas, pero ¿qué pasa con las empresas que pues a lo mejor solamente tienen, como decía Ricardo, yo soy Bolaños y asociado y lo único que tengo es mi palabra? Y la confianza que tienen mis clientes en mí y en mis procesos. Y eso también es un patrimonio. Es un patrimonio que hay que cuidar y todos los días hay que cuidarlo, ¿no? Por ejemplo, Ulises, ponías tú en alguna de las charlas un ejemplo muy simpático en empresas familiares, que va el hijo del dueño al banco y el banquero le dice, bueno, pues es 12.5 la tasa de interés. Oye, pero a mi papá le prestaste al 9.5. Sí, pero a tu papá sí lo conozco, ¿no? ¿Cuánto cuesta ese linaje, ese abolengo, ese crédito dado por el tiempo en el caso del ejemplo anterior del papá? ¿No? Claro, Pues, ¿no? La credibilidad, la confianza. credibilidad. Y ahorita, qué precioso ejemplo en el sentido de que no solamente es ante los clientes, ¿no? También ante los proveedores que confían en la palabra y confían en el pago y confían, ¿no? Y entonces es suficiente para crear un patrimonio. Ahora, ¿cómo lo desarrollo, no? Y fíjate, Ulises, Paco, lo que comentaban, pues de repente, digo, me ha tocado con empresas que cuidan muchísimo su prestigio, y estoy hablando de prestigio por pagar a tiempo, pagar incluso a lo mejor un día antes del vencimiento, ser muy puntuales con sus créditos, ser muy puntuales con todo, no tener prensa negativa, no tener redes sociales negativas. Y entonces son empresas que de repente les podemos conseguir tasas del 4.5, del 3.9 anual, que cuando se lo digo a una empresa, dice, oye, a mí me están prestando al 20%, al 18%. Digo, pues digo, ¿qué te puedo decir? Y a lo mejor me dicen, ¿eso qué tiene que ver con el patrimonio? Pues imagínate que cada año te ahorras un 14% de intereses. Claro. O lo mandas directamente al cochinito. No, cochinitos no, porque luego les dan de palazos ahorita en estos tiempos, los rompen como si fueran fideicomisos. Entonces, mejor Wow, eso fue un vivorándum, Ricardo, muy fino, ¿eh? lo mandas. Vivorándum, reptó. No, es un 14% que te ahorres en un pago de un crédito, que es intereses, pues prácticamente dinero a la basura. ¿Y cuántos días venta podría ser ese 14%? ¿O cuántos días utilidades convirtiendo ese patrimonio a la palabra, al bien cumplimiento, al crédito, esto de confianza que decía Ulises, Ricardo, en pesos y centavos en estados financieros? Conviértelo económicamente. Claro. Ese 14% traído a dinero, a valor presente, ¿cuántos días venta? ¿O cuántos días utilidades? ¿O cuántos días flujo efectivo están en tu patrimonio? Que bien lo puedes aplicar a otras cuestiones de valor, maquinaria, entrenamiento, al personal, yo qué sé, ¿no, Ricardo? Ahora, Totalmente. llévalo también al tema de las inversiones, porque ese 14% que te estás ahorrando, pues puede convertirse muy bien, como dijeron, en utilidades. Y esas utilidades pueden estar invertidas en otro sitio y generar más rendimientos, que es el punto. Miren, platicaba hoy en la tarde con una empresaria, me decía, bueno, pues es que estoy a punto de comprar un local comercial que por la pandemia y todo el cuento lo bajaron al 60% lo que realmente vale. Le digo, esa es una inversión. Esa es una inversión que ahorita es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque la estás adquiriendo al 60, cuando realmente vale 100. ¿Sí? Y que dada la pandemia, tarde que temprano recuperará, no sé si en 2 meses, pero a lo mejor para julio del año que entra, es decir, a vuelta de unos meses, esa inversión te puede generar un rendimiento del 40%. Entonces, no solamente es el ahorro que estás generando, sino también dónde lo puedes invertir y cómo estás multiplicando tu patrimonio dada una buena inversión. Aquí lo interesante es saber invertir, ¿no? Para que entonces tengamos el rendimiento esperado.
Podría ser justo, Ricardo, si a eso le pudiéramos llamar, si me aceptan, apalancamiento por cadena de valor. Eso que están diciendo Ricardo, Ulises, ¿no? Que seamos autosuficientes para tomarle hilo al diálogo del cóctel pasado, en el sentido de que, ok, a mayor turbulencia yo puedo tener ese patrimonio acá adentro de un capital intelectual creativo, de conversión económica, de ese pensamiento estratégico, Ricardo, ¿no? Sí, no, indudablemente, Paco, Ulises, creo que es bien importante. Y fíjense cómo cuando te empiezas a meter un poquito al manejo del dinero, a la parte financiera, de lo más básico de manejo de dinero, puedes empezar a hacer este tipo de cosas. Digo, ahorita las tasas de interés están bajas, hay más facilidad de crédito porque pues nadie está queriendo agarrar crédito para una casa, por ejemplo, para un local comercial, para una nave industrial. Entonces a lo mejor puedes conseguir dinero barato. Y si además compras a un precio descontado, no por abajo 20, 30, 40% del valor, pues estás teniendo una doble ganancia que pues, en un corto, mediano plazo puedes recuperar de una forma interesante y te vas haciendo por ahí de activos, ¿no? Y eso es precisamente, seguimos hablando de la parte patrimonial y a manera de consejo, como para resumir, ¿quieres aumentar tu patrimonio? Lo primero que tienes que hacer, a mi juicio, es tener claramente cuál es tu nivel de gastos mensual y anual, ¿no? Porque de repente haces tu nivel de gastos mensual y se te olvidan todos los pagos anuales, ¿no? A lo mejor útiles escolares, seguros de gastos médicos, seguros de autos, pago de predial, muchos gastos que son anuales. Haz un presupuesto anual y del que hiciste, trata de hacer un 30, un 40% abajo. ¿Qué pasaría si no te alcanza para tener eso? Y entonces trata de tener dos presupuestos, trata de vivir con tu presupuesto austero y también haz un presupuesto de ingresos, porque a veces creemos que la tarjeta de crédito pues es parte de nuestros ingresos y si tienes 10,000 pesos de línea de crédito en la tarjeta de crédito, te gastas los 10 que ganas más los 10 de la tarjeta, te gastas 20,000 pesos al mes y pues eso nada más te va a aguantar 1 o 2 meses en lo que se te acaba tu línea de crédito. Primer consejo, hagan este presupuesto. Es básico y traten de acomodar lugar que jamás rebasen sus gastos a sus ingresos. Y esto llévenlo, por supuesto, que después a la empresa, ¿no, Ulises? ¿Cómo ves? Incluso, fíjate, mencionabas el tema de la tarjeta de crédito. Y hablando de finanzas personales y en el uso correcto de la tarjeta de crédito, la gente cree que comprando a meses sin intereses está incrementando el patrimonio porque ya compró el televisor fantástico, la sala increíble, pero realmente lo que están haciendo es que están disminuyendo su sueldo, están disminuyendo su ingreso mensual porque se están comprometiendo a hacer un pago fijo mensual obligatorio. Y que si no lo haces, lo que va a suceder es que te van a cobrar los intereses. Entonces, este tema de los meses sin intereses, tengan cuidado, es un engaño. La realidad es que lo único que está pasando es que estás disminuyendo tu capacidad de pago, estás disminuyendo tu ingreso por un compromiso que, bueno, efectivamente, compraste el televisor, compraste el patrimonio que querías, pero al final del día te está reduciendo tu capacidad de flujo, lo cual puede ser riesgoso en el tiempo. Entonces, cuidemos porque incluso se nos hace muy sencillo comprar a meses sin intereses y al momento del pago resulta que tienes tanto dinero comprometido mensualmente que ahora no te alcanza para lo que tienes que hacer y solito te estás dando un balazo en la pata. O sea, no puedes abusar de la tarjeta de crédito de esta manera. Yo soy la idea que midamos claramente los compromisos que tenemos a meses sin intereses, porque entiendo, no hay otra manera a veces de adquirir tal o cual cosa, pero que no merme o que no dañe lo que es tu operación cotidiana, ¿no? Tanto en materia personal como empresarial, porque también se les hace sencillo hacer esto con la tarjeta corporativa y a la mera hora terminamos gastando más de lo que estaba en el presupuesto que menciona Ricardo. O sea, no excedernos en la parte presupuestal porque entonces pues no sale más caro el caldo que las albóndigas. Cuidado, puede ser un vehículo inadecuado para crecer el patrimonio, ¿no? Bueno, y Ulises, ahorita que viene el mal fin, Cuidado. te vas fíjate, ahí les va, nada más para El marcarlo. darles un regalito financiero fiscal.
Te vas con tu tarjeta personal, equipas la empresa con la nueva pantalla, la nueva computadora, todo está a 24, a 36 o hasta 48 meses sin intereses. Nada más póngase a pensar que son 1, 2, 3 o 4 años. Lo pagas con la tarjeta personal, pides, por supuesto, que una factura a nombre de la empresa, metes a la empresa, te gastaste 150,000 pesos porque tienes una tarjeta con una línea de crédito interesante, equipaste la empresa, padrísimo, muy bien, o sea, ese es palomita. Equipas la empresa, las personas ya pueden ser más productivas, pueden trabajar mejor, tu sala de juntas de maravilla. De repente te llega una auditoría del SAT y entonces te dice, la factura, ¿cómo la pagaste? Gastos de más de 2,000 pesos, cheque nominativo a nombre del proveedor, ¿cómo lo pagaste? Aquí yo no veo ese pago, es no deducible. Entonces, esos 130,000 pesos que te gastaste a 48 meses, aparte te van a cobrar un 30% de ISR, un 10% de reparto de utilidades y el 16% de IVA, que es no deducible. Entonces, pues esa excelente compra de 130,000 pesos ya te costó otros 70,000 pesos más. Digo, nada más así, un análisis rapidito a tiro de piedra, porque nos ha tocado cualquier cantidad de veces este tipo de actuaciones lógicas, empresarialmente válidas, emprendedoramente buenas, pero fiscalmente en este bendito país tachadas como prácticas fraudulentas. Háganme el favor. Y fíjense que aquí la parte muy interesante de todo esto, rescatando lo que dicen, de nuevo regreso un poco a la pregunta, ¿para qué incrementar el patrimonio, no? Y entonces aquí yo creo que todas las amigas y amigos están muy interesados en decir, bueno, ok, ¿cómo me muevo, no? Y en efecto, el ejemplo de la tarjeta, la disminución de la capacidad de un salario, por supuesto que eso te deja vulnerable, o sea, es 3, 5, 2 o un año, Ricardo, que dices también, aparte de trancazo fiscal. Y yo creo que aquí un punto interesante, hasta haciendo una analogía, alguna vez lo conversé así, hasta, bueno, el patrimonio, ¿cómo lo puedo? Porque es un ejercicio proyectivo, ¿no? Obviamente nos permite solventar necesidades presentes, ¿verdad? Y tener una visión de desahogo, de tranquilidad, ¿verdad? Hacia el futuro. Entonces, por ahí alguna vez decían, bueno, igualemos un patrimonio en una escala como la de Maslow, ¿no? O sea, que hay desde las necesidades básicas a ir hacia arriba, ¿no? E irte guiando en esos 5 momentos para decir, bueno, ya cuántos años trazo yo y generar un timeline muy interesante acerca de cómo irlo incrementando, ¿no? Un primer punto, hablando de esto, sería, bueno, hacer el alto. Yo siempre les digo, hagamos un alto, ¿sí? O sea, al día de hoy, ¿qué tengo y qué no tengo, no? O sea, ¿qué tan valuado está, qué tan valuado no está? Y si hoy sucediera alguna situación, ¿qué tanto me podría responder, no? Esa parte del ahorro, como ustedes también dicen, o sea, este ejercicio que decía Ricardo y cómo incluso, pues de todo eso que hoy estoy gastando, tratar de ahorrar un 30%, pues a partir de ahí bien dicen que toda historia tiene un inicio, porque yo creo que también en la cultura mexicana no nos espante que al día de hoy volteo y tengo una mano adelante y una atrás en la parte del patrimonio y no lo veo incrementado, bueno, pues, pero no sigas gastando, ahorra unas vacaciones. Algo que muchos nos reportan en esta pandemia es que mucha gente dice, oye, ¿cómo que ha ahorrado? Pues sí, no hemos salido, ¿no? Nos hemos dado cuenta que creen, aparte que se puede ahorrar. Bueno, pues aquello que vayamos ahorrando, pues a lo mejor dice, si a mi oficina le hace falta algo, bueno, pues hagamos una inversión, no de ese tamaño de tarjetazo, que realmente me permita seguir operando o adecuarme hoy a las nuevas circunstancias. Paco hablaba de cambio y todo esto, y es hacer un alto. ¿Qué tengo? ¿Qué tanto? Y hablabas, Paco, hasta de los indicadores, cómo lo puedo convertir y cómo puedo generarle utilidad y de ahí darme cuenta realmente qué evaluación podría tener, tanto económica, parte de la moral, mi patrimonio, pero siempre es un alto. Y a partir de ahorita decir, bueno, ya no se preocupen si el espejo en el cual se ven, dices, ching, pues más gasto, menos gasto, mucho patrimonio, poco patrimonio, nada, es a partir de ahora, cómo empezar a trazar la estrategia como personas. Y desde la empresa, pues desde la planeación estratégica, ya que estamos en octubre, ya arrancamos el último trimestre, donde vienen las evaluaciones, donde vienen los tragos amargos, donde vienen las radiografías de veras, pues bueno, empezar a poner una meta hoy de decir, bueno, ¿cuánto? No solo quiero vender el año que entra, los siguientes 3 o 5, ¿cuánto quiero ahorrar? ¿Y cuánto volverme productivo en ese proceso interesante? E incluso empezar a calcular economías de escala con nuestras capacidades. No sé cómo lo vean. No, y fíjate aquí lo que comentas, Enrique. Yo quisiera saber si hiciéramos una encuesta, ¿no? A 100 personas y les preguntáramos, ¿cuánto patrimonio tienes en este momento?
cuántos responderían una cifra? Y de esos que respondieron una cifra, ¿cuánto sería correcto? Y si yo les preguntara, oye, en 5 años, ¿cuánto patrimonio quieres llegar a tener? Pues bueno, sería muy interesante a ver qué pasa, pero coincido, Ulises, sería un porcentaje muy pequeño, ¿no? Pero muy pequeño, muy, muy pequeño, porque incluso, fíjate que el gran problema es una situación humana, es el tema de la recompensa inmediata. Así es. Lo vemos en el área financiera constantemente bueno, se los quiero compartir en un ejemplo muy sencillo, una prueba que hicieron en el colegio, donde sientan a los niños, les ponen un bombón enfrente, les dicen, bueno, pues mira, este bombón es tuyo. Si te lo comes, bueno, pues te lo comiste y ya está. Pero si no te lo comes, el día de mañana te voy a regalar la bolsa de bombones completa. Fue interesante el ejercicio. Adivinen qué porcentaje se comió el bombón. El 96, Yo estaba ahí, yo me comí el bombón. No, no sé. 96% de los niños vieron el bombón de chocolate y pum, luego se lo comieron. Y solamente el 4% lo dejaron al día siguiente. Al día siguiente les dieron la bolsa. Y entonces este experimento, este ejercicio de postergar la recompensa, explica por qué la riqueza del planeta está concentrada solamente en el 4% de la población. Así es. ¿Por qué? Porque vivimos al día. Porque nos llegan los recursos y de inmediato los gestionamos, de inmediato los gastamos. Y ni siquiera tenemos esta prisa por invertirlos, por ahorrarlos, por hacer que nos duren más tiempo, porque tenga un rendimiento el día de mañana. Sencillamente queremos el beneficio inmediato y resulta que por eso la gente ni siquiera tiene un patrimonio. Así es. Es increíble, la gente llega a cierta edad y le preguntas, bueno, ¿cuál es tu patrimonio? ¿Qué has hecho en este tiempo de vida? ¿Qué has invertido? ¿Qué has ahorrado? ¿Qué has creado? Y la respuesta es nada, no me alcanza. Listo. Entonces Así. no tengo nada. Entonces, contestando la pregunta, Ricardo, pues efectivamente, pues no tiene ni siquiera conocimiento del patrimonio porque ni siquiera lo hay. Vaya, es muy poca la riqueza o la acumulación de riqueza, ¿no? O las personas que tienen esta acumulación de patrimonio, ¿no? Perdón, Paco, ¿querías comentar algo? No, no, hombre, ya creo que ya pasó, pero me sumo a los últimos comentarios y nada más una precisión ahí de lo que ya también tú decías, Ulises, y Enrique estaba comentando ahorita, ¿no? Con las tasas estas que mencionaba el ejemplo Ricardo, ¿no? ¿En realidad es un ahorro o es dejar de gastar? Yo creo que hay una gran diferencia en la disciplina económica financiera de alguien, ¿no? Y el otro concepto, pues, es diferenciar entre solvencia y liquidez, ¿no? Ahí, si quieren paso el micrófono y después complemento algo, pero ¿qué opinan, no? ¿Será lo mismo, Ulises, ahorrar que dejar de gastar? Para comenzar, ¿será lo mismo solvencia que liquidez? Por el mismo ejemplo de los bombones, ¿no? Claro, no, claro que no. O sea, estos son conceptos parecidos, pero totalmente diferentes, ¿no? En el alcance y en la rentabilidad que te puede dar. O sea, no es lo mismo que yo deje de gastar a que me ponga a ahorrar. Ahorrar, claro. ¿No? Porque ahorrar va relacionado con la inversión. No es ahorrar por ahorrar, es buscar un rendimiento. Entonces, Claro. mucho a las tasas de interés. Me ahorré lo que decíamos hace un momento, ¿no? Me ahorré un porcentaje, bueno, ¿qué estás haciendo con ese recurso, ¿no? Porque dejarlo en la chequera no tiene sentido. Claro. ¿Sí? Y Bueno, fíjense tendrá que sentido Manuel, para al que mueve tu dinero en la chequera, pero no para ti que eres dueño de la chequera, ¿no es cierto? El banco te va a aplaudir, te va a mandar tu calendario, tu regalito de cumpleaños, yo qué sé. No, pero déjame fíjense que tomar. ahorita que hablamos de tasas, Manuel por ahí nos está haciendo una pregunta interesante que dice que una línea de crédito que agotó ahorita con la pandemia ya está vencida y que el banco no quiere renovar el contrato. Y la pregunta directa es, oigan, ¿qué onda? ¿Pido otro préstamo para pagar ese? O sea, es decir, ¿abro un bache para tapar el otro o hago un proceso de reestructura? ¿Qué podríamos decir ahí al respecto? A ver qué respuesta tendríamos. Pues yo de entrada te diría, me imagino que el saldo que tienes del crédito que ya se venció, pues está impagable. Entonces no puedes salir del flujo y ya no tienes tiempo de pago y tienes que hacer lo que llaman el clean, ¿no? O sea, el clean out, o sea, liberar toda la línea completa
es lo que te está exigiendo el banco. Entonces, pues sí, definitivo, lo que necesitas es otra línea que te permita hacer el clean out, pero lo interesante es que tengas una línea de tiempo más amplia. Ahora, lo que sí valdría la pena es aprovechar el momento. Ahorita la tasa es muy baja. Lo que estamos viendo es que tenemos una tasa de referencia de ti de 4.25, lo cual hace que tengas acceso a una tasa de crédito mucho más bajita, ¿no? Accesible. Tasa accesible, lo cual te permita renegociar esta deuda y permitir que rescates tu flujo de efectivo y no tengas que desembolsar una cantidad tan fuerte en este momento, ¿no? Ahora, aquí a este consejo quiero acompañar un consejo de algo que estamos haciendo en las empresas. Sé que es difícil, sé que es un momento complicado, pero tampoco es imposible. Estamos destinando un porcentaje de los ingresos a un ahorro forzado, a un ahorro obligado. Por ejemplo, yo gano 100 pesos de ingreso y sorpresa, el 2% lo destino a una cuenta de ahorro, de inversión, donde se va acumulando. De tal manera que aparentemente al principio es lento y es torpe, como cualquier ahorro, pero conforme va pasando el tiempo, se da el efecto compuesto. Y lo que vamos haciendo es que ese ahorro nos ayuda a reemplazar los créditos de la empresa. Así Al es. principio me tiraban de loco y sorpresa, ya tengo 7 años implantando estos modelos en las empresas. Hoy ese fondo, a vuelta de 6, 7 años, es más grande que los créditos bancarios. Y lo interesante es que ahora hacemos créditos personalizados propios, donde efectivamente les ponemos una tasa, pero bueno, es una tasa representativa. ¿Para qué? Para ganar el valor del dinero en el tiempo. Pero la realidad es que no estamos afectando a la empresa y le estamos permitiendo a la empresa tener flujos de efectivo mucho más atractivos y los pagos a los créditos internos se vuelven pequeñitos. Entonces, tenemos el financiamiento, no dependemos de un banco, no dependemos de vigencias y no dependemos de tasas leoninas, que es lo que el banco está aprovechando. Pero bueno, mi recomendación es esta. Sí, la respuesta es sí, consigue otro crédito que te permita liquidar esto y tener tiempo para volver a pagarlo con una tasa más baja. Pero, por favor, acompáñalo con un ahorro. Yo creo que ahí entra el concepto entonces, tal vez oportuno y por los tiempos del cóctel, de proponer el concepto de planificación patrimonial. ¿Qué opinas, don Ricardo? Tú que eres experto entre nosotros de todo eso. Sí, no, indudablemente, Paco, creo que si sumamos esta recomendación de tener claros cuáles son los gastos, para que incluso, Manuel, por ejemplo, a partir del presupuesto de gastos, puedas ver en dónde le recortas, ¿no? Nos han tocado ahorita asesorar empresas que traían 400 obreros y con una serie de cambios logramos bajar de los 400 a 237. Entonces, o sea, de que se puede, de que hay donde recortarle, siempre hay donde recortarle. Entonces, pues lo primero es reducir los costos a un nivel austero al 100%. Y a partir, ese es un muy buen esquema. Tratar de aumentar los ingresos a como dé lugar. Por ahí tenemos algunos ejercicios especializados para eso. Y la otra, Paco, pues poner de manera muy clara, cuánto quieres de patrimonio, ¿no? Entonces, pues bueno, faltan 5 minutos para que cerremos. ¿No tienen por ahí alguna pregunta adicional? Háganoslas para poderla solventar en estos 5 minutos. Y pues voy poniendo también por ahí nuestra encuesta de salida para que nos compartan qué les pareció el cóctel en este horario. Y pues bueno, no sé si tengan por ahí alguna respuesta por ahí, alguna pregunta, perdón. Yo nada más Entonces, complementaría, perdón, Ulises, sí. como objetivo tal vez de la planeación patrimonial, tal vez, ¿no? Integradora, pues es lograr un equilibrio, un balance, ¿no, Ulises Enrique? En el sentido de llegar a conseguir, ¿no? Que esto que bien nos indica Ricardo y nos sugiere Ricardo, ¿no? De que entre tus ingresos y tus gastos o tus egresos, ¿verdad? Tengamos recursos futuros, ¿no? Empatados con futuros requerimientos, que ya decías, Enrique, ¿no? Por ahí, Así es, Ulises. todo hábito requiere disciplina, ¿no? Y toda historia Qué tiene un bueno. inicio. Entonces tenemos que ponerle, ¿no? Yo creo que, fíjense que, pues bueno, gracias a Dios,
pues bueno, estamos aquí, ¿no? Y yo sé que esta pandemia ha traído impactos de salud y todo eso, que nos platicamos aquí dentro del cóctel, ¿no? Pero el punto interesante es que ahora ya los diálogos, tanto personales como empresariales, ya no es, estamos la pandemia, ¿no? Pues ahorita ya es cómo nos movemos. Y mucho aquí desde el cóctel, a todas y a todos los que nos acompañan, aquí en el equipo hemos dicho, desde marzo que comenzamos esto, pues sí, estamos en un buca total, como dices, totalmente, Paquito, la incertidumbre, la volatilidad, bueno, cuántas situaciones no se han presentado. Ahorita ya es poner las reglas, ¿no? Y yo creo que esto, el día de hoy que estamos hablando del patrimonio, haz un alto, ve qué es lo que tienes, ahora sí que cuenta tus canicas y a partir de aquí empecemos a trabajar estratégica y operativamente con disciplina, con hábitos y empezando a escribir la historia. Y en efecto, Ulises, al inicio, como tú decías, se ve como que el ahorrito chiquito, pero bueno, pues es un proceso de disciplina muy interesante que a la vuelta del tiempo da excelentes resultados y pues bueno, estaríamos rompiendo el paradigma de la cultura latina, ¿no? Específicamente la mexicana, para no para pasarme a traer otras, acerca de vivir al día. O sea, hoy se tiene que dejar de vivir al día. Eso es un hecho que hay que tratar de trabajarlo de manera importante. Y fíjense cómo este es un tema precioso para otro cóctel, la gestión de riesgos. Es un tema exquisito que tenemos que abordar y que hay que ahondar mucho más porque es fundamental, tanto de manera personal como empresarial. Perdón, primero identificar tus riesgos y segundo, cómo gestionarlos, cómo minimizarlos, cómo en este ambiente de incertidumbre total, donde no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a suceder. Estaba viendo la conferencia hoy del exdirector del financiero, donde precisamente nos estaba diciendo pues, que este tema de la pandemia se va a julio. Este Sí. tema de la pandemia ha llevado mucho más tiempo. Entonces, incluso ya aprendimos a manejar ciertos riesgos. Así es. Ahora hay que aprender a vivir con ellos, Uh-huh. ¿no? A donde ya Fíjate, esta es ahora sí la verdadera normalidad que tanto decían antes, ¿no? La nueva forma de vivir, ¿no? Perdón, y, Paco. y dentro de las partes de la prevención, que tanto nosotros estamos viendo esto que Ricardo bien precisaba, las contribuciones a nuestro retiro, a nuestra jubilación, Ricardo, ¿no? A los posibles pagos y todo eso. Pero fíjense, ayer en una conferencia, ¿no? Decían, ¿cuántos mexicanos tenemos testamento? Motivado que se extendió el periodo del mes de testamento a nivel nacional de septiembre, ¿no? Así es. Hasta, en algunos estados, hasta diciembre inclusive, ¿no? Pero es increíble ver, y no sé si escuché bien, pero apenas 1 de cada 20 mexicanos en edad de testar, en edad de tener testamento, tenemos testamento ante notario, ¿no? Así es. Y decían una cifra que, Ricardo, ayúdame a comprender, tú que estás más con las asociaciones, ¿no? Pero hay 30 millones de propiedades en el registro público de la propiedad. 30 millones. Y Ulises, ¿cuántas de esas están aseguradas patrimonialmente contra riesgo? Un porcentaje mínimo. Digo, entonces si empezamos a unir cifras, datos y lo complementamos tanto a nivel personal como a nivel empresarial, pues sí, Enrique, no podemos dejarnos estereotipar por la gran mayoría. Yo no me iría con el Pareto del 80-20. Creo que estamos aquí trabajando con el 20-80, un Pareto inverso, ¿no, Ricardo? ¿No? Somos el 20%, pues sí que aceleramos y todo eso, claro. Claro. Muy bien, pues muchas gracias a todas y a todos. Pues muchísimas gracias. Les agradecemos mucho que nos acompañen en este nuevo horario y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego. A todas, gracias, Paquito, Ulises, Ricardo, abrazo, excelente noche. Un abrazo, buenas noches.